Hola, bendiciones a todos. Aquí estamos de nuevo para compartir un tema súper interesante. Es el tema del doble ánimo. Y algunos tal vez se están preguntando de qué se trata y comenzamos a tocar un poquito la vez pasada, qué es el doble ánimo. Y voy a repasar la definición, el significado y luego vamos a entrar a analizar a ver qué está pasando con nosotros cuando entramos en ese doble ánimo y porque la palabra es tan específica en Santiago cuando dice que nosotros no debemos ser de doble ánimo, no debemos ser inconstantes. Entonces quiero compartirles que la palabra dipsukos, del griego dipsukos, significa dos psiques, literalmente, dos psiques, dos mentes, dos almas. Por eso algunos sinónimos de doble ánimo son inestable, cambiante, voluble, incierto, vacilante, inseguro, dudoso, dubitativo, indeciso. No sé si algunas de ustedes se han sentido alguna vez así en su vida. Yo me acuerdo cuando yo estaba mucho más joven de lo que estoy ahora. Y yo recuerdo que yo sentía que mi personalidad no estaba definida, que yo era una persona influenciable, muy voluble, muy inestable. Me dejaba llevar por las demás personas, me dejaba impresionar. No era una persona que tenía una personalidad definida, una identidad definida, sino que me dejaba llevar por lo que otras personas dijeran o pensaran. Y bueno, eso es normal cuando uno está, digamos, en la adolescencia y uno está definiendo su personalidad y su identidad. Pero ya cuando nosotros llegamos a la edad adulta, nosotros debemos ser personas que tengamos definido quiénes somos. Sin embargo, nos sucede que van pasando los años y nos sentimos tan inseguros en tantas áreas de nuestra vida, sentimos dudosos, nos sentimos que vacilamos, nos sentimos tan inseguros aún de las decisiones que tenemos que tomar. Y Dios no quiere que nosotros seamos personas inconstantes. La palabra inestable, fíjense ustedes lo que significa y me pareció tan interesante, significa no balanceado en las emociones. Es decir, que nosotros en nuestras emociones estamos así, como una montaña rusa o desequilibrados. Hoy sintiendo una cosa y mañana otra. También significa emocionalmente cambiante, propenso a cambiar los pensamientos o las actitudes. El ser inestable y tener un espíritu de doble ánimo usualmente es una combinación entre desear las cosas espirituales y las cosas naturales. Fíjense qué cosa tan tremenda. Nosotros somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo natural. Entonces es difícil porque todos los días estamos sujetos al tiempo, al espacio, ¿verdad? A las cosas que vemos, a las cosas que son tangibles para nosotros. Pero Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural de fe, donde no vemos lo invisible, pero Él quiere que creamos en la palabra que Él ha hablado. Y muchas veces nosotros estamos anhelando lo material, anhelando lo que el mundo nos puede ofrecer. Y cuando estamos anhelando lo que el mundo nos puede ofrecer y descartamos o vemos lo que Dios nos ofrece como menos, no estamos entendiendo que lo que Dios nos está ofreciendo es superior, porque lo sobrenatural es superior a lo natural. Entonces empezamos a tener esa dualidad en nuestro interior. Por eso, incredulidad significa vacilar entre dos opiniones. Y tener doble ánimo es desear y perseguir superficialmente las cosas espirituales o celestiales porque todavía estamos muy atraídos a las cosas mundanas o terrenales. Incredulidad es retraerse, oponerse. La raíz del doble ánimo es un espíritu de rechazo y de temor. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque todo ser humano en algún momento de su vida va a sufrir problemas con el rechazo. Todos nos vamos a sentir rechazados y todos vamos a rechazar a otros. Y tenemos que permitirle a Dios y por medio del Espíritu Santo venir y tratar con esa raíz de rechazo en nosotros. Porque cuando somos libres del rechazo y aprendemos a amarnos y aceptarnos como nosotros somos y aprendemos a dejar que Dios nos ame incondicionalmente, porque no solamente es dar amor, es que tenemos que aprender a recibir amor también. Y cuando somos verdaderamente libres del espíritu de rechazo, vamos a ser libres también del doble ánimo. Porque fíjense qué es lo que pasa. Cuando tenemos temor a ser rechazados, entonces comenzamos a dudar y a vacilar. ¿Será?
que me debo vestir así, será que me debo arreglar de esta forma, será que me debo comportar de esta manera. Las decisiones que tú empiezas a tomar están basadas en que las demás personas te aprueben, en que las demás personas estén de acuerdo, que a los demás les parezca bien. Entonces te acostumbras a basar tu vida, tus decisiones y tus acciones en lo que otras personas piensan o creen. Y ahí está el doble ánimo, y por eso es que estás dudando, porque y si a mis amigos no les gusta, y si mi círculo de relaciones no le parece bien que yo esté haciendo esto, y si a mis amistades no les gusta que yo esté visitando una iglesia o un grupo cristiano, o que esté ahora involucrada en un grupo de oración. Entonces dudamos. Es porque tenemos tanto temor al rechazo, porque hemos sufrido rechazo y no hemos sido libres de la raíz del rechazo, que no entendemos que Dios nos hizo únicos, separados y completos de las demás personas, y que nosotros somos como las huellas digitales, que somos un molde que se hizo y luego se rompió, y que Dios nos ama y que nos diseñó únicos porque Él tiene un propósito con nuestra vida. Y el lugar donde Él nos colocó, y la familia que Él nos dio, y el país donde nacimos, y la región, y la cultura que nosotros adquirimos, todas forman parte de ese propósito de Dios en nuestra vida. Y sin embargo, vivimos constantemente buscando la aprobación de los demás, y por eso estamos vacilando, y por eso entramos en ese doble ánimo. Y les decía que el doble ánimo es duda e incredulidad. ¿Y incredulidad de qué? ¿Y duda de qué? De que Dios hizo algo perfecto cuando te hizo a ti. Es dudar de que tú eres una creación perfecta hecha a la imagen de Dios. Es dudar y creer que Dios se equivocó contigo. Yo les puedo dar testimonio de muchas veces que yo le dije al Señor: tú te equivocaste conmigo, Señor. Tú no me has debido escoger a mí para predicar tu palabra. Tú no me has debido escoger para esto. ¿Cómo me vas a escoger para traer sanidad a otras personas si yo misma emocionalmente estoy tan enferma y tan mal y pasando mis propios procesos? Pero me di cuenta que Dios no llama a nadie perfecto. Dios llama a las personas que están dispuestas. Puede ser que tú tengas muchas debilidades, como todos las tenemos, pero si tú estás dispuesto y tú tienes un corazón dispuesto para Dios, Dios te va a usar a ti, porque Él dice que si tú no hablas, hasta las piedras van a hablar. Porque Dios está buscando a las personas que están dispuestas. Pero necesitamos no ser de doble ánimo. Necesitamos decirle al Señor: te voy a seguir y te voy a creer, cueste lo que cueste. Aunque yo misma me mire en el espejo, aunque yo no me vea como tú dices que soy, lo primero que voy a hacer es que voy a creerte a ti. Porque acuérdense que la fe es una herramienta poderosa. Y cuando yo decido creerle a Dios lo que Él ha dicho de mí y lo que Él ha dicho que yo soy, esa fe es la que me va a llevar a ese otro nivel. Y va a hacer que yo conquiste esos gigantes y que yo venza esas montañas que están en mi vida. Así que a partir de hoy vamos a tomar una decisión. Todo doble ánimo va a salir de nuestra vida. Y en la medida que vayamos profundizando en este tema y ustedes vayan entendiendo qué es el doble ánimo, wow, háganse un examen personal. Uy, no me había dado cuenta. Sí, yo tengo estas actitudes. Check, check, check. Ah, quiere decir que yo tengo que ser libre de ese doble ánimo. Porque el doble ánimo es duda e incredulidad. Y sabemos que a Dios la duda y la incredulidad no le gustan para nada, ¿verdad? A Dios lo mueve un corazón de fe. Nosotros no debemos vacilar en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunicación con Dios. Y les decía en ocasiones pasadas, y si no han visto los videos, les animo a que los busquen aquí mismo en Facebook Live, o pueden ir a YouTube y buscan Michelle Barrera Durán, y yo los he ido poniendo ahí. Y les estaba diciendo que hay momentos de mi vida que yo siento que estoy a punto de tirar la toalla, que quiero desmayar, que siento que ya no puedo más. Hay semanas donde yo digo: hasta aquí llegué, ya no hay salida para mí. Y sin embargo, a pesar de que siento que estoy en el piso y que no me voy a poder levantar, yo le digo estas palabras a Dios: pero sigo confiando en ti. Mi confianza está en ti, no está en mí, no está en mis fuerzas, no está en lo que yo puedo hacer, pero tú en mí, Señor, tú en mí, tú eres la esperanza de gloria. Y siempre le doy mi voto de confianza y le digo: cuando yo no pueda correr la carrera, tú la vas a correr así tú me tengas que llevar en tus brazos, porque tú lo has prometido para mí. Una fe doble es cuando creemos en Dios, pero no actuamos conforme a esa fe. Entonces, si yo digo
que creo en el Señor, sí, yo tengo fe en ti, Señor, pero mis actos no lo están demostrando, entonces yo estoy teniendo una fe doble. Eso es lo que es el doble ánimo. Es cuando, aunque yo lo diga con mis palabras, mis acciones no lo demuestran. Entonces, ojo a esto. Tus acciones siempre deben respaldar lo que tú dices que crees. Por eso la palabra de Dios es clara y dice que la fe sin las obras es muerta. Tú no puedes decir, sí, yo creo que Dios puede restaurar mi matrimonio, pero después vas y peleas con tu esposo y le dices, tú eres humano para nada y tú nunca vas a cambiar. Porque si tú de verdad crees que Dios lo va a hacer, entonces ponte de acuerdo con lo que Dios ha dicho de tu esposo y dile, Señor, necesito empezar a verlo como tú lo ves, porque aparentemente yo lo veo como lo peor del mundo. Pero si tú tienes un diseño y un propósito para él, debe haber algo que yo no estoy viendo. Dame tus ojos para ver. Dame tus oídos para escuchar lo que yo no puedo oír en los míos. Y transforma mi manera de pensar. Y me pongo de acuerdo contigo, con lo que tú has dicho. Esa es la verdadera fe. Eso excluye la fe doble de tu vida inmediatamente. Cuando tú no realizas las obras de fe que reflejan tu creencia, estás experimentando doble ánimo en tu corazón y necesitas ser libre. Por eso en Santiago 2, y este es el libro que estamos estudiando del doble ánimo, vemos cómo el Señor quiere que sepamos que fe es mucho más que creer en Dios. Muchas personas piensan, sí, yo creo en Dios, tengo fe. Sí, eso es un nivel de fe, pero Dios quiere que tú vayas a niveles más profundos de fe. Y es mucho más que creer en Dios, porque tú como hijo de Dios debes tener conciencia que si tú dices que crees, pero tú no estás accionando, entonces esa fe en realidad va a estar muerta, como dice Santiago. Él nos lanza un desafío en Santiago, en el versículo 18 del capítulo 2, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando tú oigas a una persona que diga, yo creo en Dios, pero sus actos no lo demuestran, es mejor que no digamos que creemos en Dios, pero que nuestras acciones demuestren que creemos en Dios. ¿Ok? Básicamente, ¿qué está diciendo Santiago? El creer no es suficiente, porque los demonios también creen y tiemblan. Qué fácil es temblar ante la existencia de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuesta temerle lo suficiente como para obedecerle? Porque ¿qué es la fe? Si no es demostrarle a Dios que lo amas a través de tu obediencia. Si Dios te dice, confía en mí para tu hijo, confía en mí para tus hijos, deja de estar controlando la vida de tus hijos, deja de querer controlar la vida de tu esposo constantemente, deja de querer, en inglés se dice micromanage, tú quieres meticulosamente controlar la vida de todos a tu alrededor porque sientes que si tú no lo haces, el mundo se va a caer. No, eso es falta de fe, eso es falta de confianza. Pero si tú realmente tienes fe en Dios, obedécele, confía, suelta. Hay un momento que tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo seguir viviendo de esta manera, yo no puedo seguir controlando la vida de todas las personas que están a mi alrededor porque yo no tengo vida. Y después te estás quejando. Después dices, es que no tienen consideración de mí, es que mira, nadie se da cuenta de lo que yo sacrifico, nadie se da cuenta porque aquí en la casa todo el mundo llega y cada el mundo hace lo suyo y nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. Te estás quejando, pero tus mismas obras no demuestran tu fe, no estás confiando en Dios, estás poniendo tu confianza en ti mismo y sigues haciendo las cosas en tus fuerzas en vez de aprender a confiar en Dios. Y tal vez algunos me preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo se confía en Dios? Mi esposo siempre dice, gracias por preguntar. Es una difícil facilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil de lo que creemos, porque es rendirnos. Pero lo difícil es rendirnos, porque llevamos tantos años haciéndolo a nuestra forma, que decir, Señor, me voy a quitar para permitir, por ejemplo, que mi esposo pague las cuentas de la casa y sea el proveedor. O me voy a quitar para que mi esposa se realice como profesional y apoyarla en sus sueños. O me voy a quitar de en medio porque creo que yo no tengo que estar controlándole cada segundo del día a mis hijos. Ellos ya tienen edad. Yo conozco padres y conozco madres sobre todo, que sus hijos ya tienen 18, 19, 20 años, son mayores de edad y todavía les recogen la ropa, todavía les lavan la ropa, todavía les cocinan, y no estoy diciendo si vas a cocinar comida rico, que todo el mundo coma tu comida, pero no les dejan hacer absolutamente nada.
Y lo que tienen en la casa es un doble problema, porque aparte que los hijos no están haciendo nada, ellas están cansadas y se están quejando, pero es porque tú no sueltas el control. Entonces, si tú no sueltas el control, primero que todo, Dios no lo puede tomar y Dios no puede hacer algo en la vida de esa persona porque tú estás haciendo el papel de Dios en su vida. Y quiero que sepas que eso es un pecado, porque tú estás haciendo la obra que el Espíritu Santo tiene que estar haciendo en la vida de esa persona. Y tú tienes que hacer por un acto de fe. Señor, hoy decido creer en ti. Hoy decido soltar la vida de mis hijos en tus manos. Y cuando pases por ese cuarto y veas que pasó un huracán, en vez de entrar y recogerles el desorden, pon unos límites y dale unas consecuencias. Eso es confiar en Dios y decirle, ¿saben qué? Si yo vuelvo a pasar por este cuarto y este cuarto no está arreglado, ustedes van a tener unas consecuencias. ¿Cuáles son? Se quitó el teléfono, no les pagué tal cosa, no les di el dinero que les doy para la semana, etcétera. Tú sabrás qué vas a hacer. Pero no puedes seguir en esas condiciones porque es tu vida diaria en la que tienes que demostrar que tú tienes fe en Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. Moisés subió al monte a buscar, ¿verdad?, las tablas de mano de Dios, pero ellos, cuando escucharon que el monte tembló, tuvieron terror de la presencia de Dios. ¡Oh! Temblaron. Pero la pregunta es, ¿eso fue suficiente para obedecer a Dios? No. Porque cuando Moisés bajó, habían hecho un becerro de oro y estaban adorando un ídolo, ¿verdad? Cuando Moisés se demoró. Entonces muchas veces decimos, sí creo en Dios, pero eso no es suficiente para obedecer. La obediencia tiene que ser con premeditación y alevosía. Tú tienes que decidir, ¿sabes qué? Voy a obedecer a Dios. Si tú realmente dices que crees en Dios, tienes que tomar decisiones de obedecer a Dios, de dar pasos de obediencia, porque eso es lo que demuestra verdaderamente tu fe. La persona que tiene doble ánimo, por lo general tiene problemas en el área de la confianza por heridas pasadas que no fueron sanadas. Tienes que buscar la raíz, tienes que buscar ese punto de entrada, donde comenzó la desconfianza en tu vida. Haya sido un pecado, haya sido un trauma, duda, haya sido, sea por falta de perdón o por maldiciones generacionales. Debes entrar en la presencia de Dios y debes preguntarle, Señor, yo quiero que tú me reveles dónde entró la desconfianza en mi vida. Tal vez algunos de ustedes ya saben dónde entró la desconfianza. Sufriste un abandono por parte de tu papá o de tu mamá, eso produce desconfianza. ¿Quién va a cuidar de mí si la persona que estaba supuesta a cuidar de mí me abandonó? O sufriste el divorcio de tus padres y fue traumático para tu vida y eso te produjo desconfianza. O viste la infidelidad o el adulterio de uno de tus padres o sufriste un abuso. Hay eventos traumáticos en nuestra vida que lamentablemente se convierten en el punto de entrada para la desconfianza y eso nos convierte en personas de doble ánimo porque hay momentos que creemos y hay momentos que dudamos. Por eso Santiago nos dice que no debemos de ser como la onda del mar, ¿verdad? Inconstantes, que hoy está y mañana no, así como vemos cuando vamos a la playa y vemos que el mar viene y va. No debemos ser así, nosotros debemos ser constantes en todas las cosas que hacemos. Debemos discernir y desenmascarar al hombre fuerte y desarmar su casa. La casa es el lugar donde habita el hombre fuerte y está aquí. Son esas fortalezas mentales que poco a poco se han ido construyendo, y ya hablamos de eso en algunas clases pasadas, que son esas mentiras que tú has creído, en las cuales ese hombre fuerte viene a habitar y siempre sigues creyendo lo mismo hasta que tú misma no decidas o tú mismo voy a desenmascarar a ese hombre fuerte. En este día yo les invito a que ustedes se coloquen en manos del Señor y le digan, Padre, yo realmente quiero ser libre del espíritu de doble ánimo, de la doble mente. Señor, quiero que me ayudes. Es importante, Padre, ser libre de esto. Te pido que yo sea sanado de toda desilusión, de toda decepción, de toda herida y de todo dolor de mi pasado. Te pido que me muestres si hay personas a quien todavía no he perdonado, personas que me hayan herido y si tengo todavía heridas emocionales para que mi proceso de sanidad pueda comenzar o pueda continuar hasta llegar a su fin. Es necesario que renunciemos al espíritu de doble ánimo. Vamos a seguir hablando de este espíritu en la semana próxima. Por lo pronto les invito a que sí vean las demás charlas y las repasen y tomen nota y que sea para ustedes una bendición este material.
Los bendigo y recuerden que el espíritu de doble ánimo es sencillamente vacilar entre la fe y la incredulidad, pero Dios quiere que seamos hijos que creamos. Por eso Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le haya y que Él galardona a los que le buscan. Busca de Dios creyendo que le vas a encontrar y Dios se va a manifestar a tu vida. Y te vas a encontrar que Él es un Dios tangible, que Él es un Dios real. Yo declaro sobre ti que entras en un nuevo tiempo, en una nueva temporada y que Dios se va a manifestar a tu vida con cosas que en tu interior vas a saber que Él te está hablando y que Él está tocando la puerta de tu corazón. Les bendigo y hasta la próxima. Un besito. Bye bye.